Queridos hermanos, que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. En verdad es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes en esta noche. Es un gozo en verdad ser partícipe de este ministerio. Lamento no poderlo hacer en vivo por razones técnicas que todos conocemos, pero con muchísimo gusto lo grabo porque me gusta compartir la palabra de Dios y ustedes me dan esta oportunidad. Hoy hablaremos acerca de un episodio que vivió Moisés allá en el monte Sinaí, cuando los israelitas se juntaron para fabricar el becerro de oro. Moisés subió cerca de 7 u 8 veces al monte Sinaí. A veces uno piensa que fue una sola vez que subió y bajó. No, Moisés subió como 7 u 8 veces. Dios en una oportunidad le dio el decálogo, habló en vivo directo con ellos y le dio el decálogo, y el pueblo le pide a Moisés y a Aarón que Moisés sirva de mediador, y Moisés sube al monte a recibir parte de las instrucciones de Dios. Esa fue más o menos entre la tercera y cuarta subida. Luego Moisés sube por cuarta vez, y Dios le había indicado que subiera con Aarón, con Nadab, con Abiú, con 70 ancianos de Israel. Y luego más adelante sabemos que también subieron Hur y Josué, el que iba a ser sucesor de Moisés. Tienen una comida muy especial, a lo lejos ven la presencia de Dios. Luego Moisés le dice a Aarón y a Hur y a los 70 ancianos de Israel que se queden un momento en ese nivel del monte donde ellos estaban, porque él necesitaba subir hasta allá, hasta la cima, para seguir recibiendo instrucciones de Dios. Moisés agarra a Josué, sube un poco más arriba, Josué se queda a un nivel del monte superior a donde estaban Aarón y Hur, pero inferior a donde iba a subir Moisés. Y Moisés sube y comienza a recibir instrucciones de parte de Dios. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 31 para que leamos lo que aconteció. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Una de las primeras cosas que nos vamos a fijar durante este estudio, hermanos, es que ciertamente, como dije anteriormente, Moisés había subido a la cima del monte a recibir instrucciones de Dios, pero Moisés le había sido muy claro con Aarón, le había dicho: espéreme aquí a un nivel del monte, espéreme aquí que yo voy y vengo otra vez. Y este versículo 1 del capítulo 32 nos dice que el pueblo se acercó a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vaya delante de nosotros. Si el pueblo se acercó a Aarón, hay dos opciones. Una, que el pueblo haya subido a donde estaba Aarón, cosa que si hacía, estaba pasando los límites que había establecido Dios, por los cuales el pueblo debía morir. O la segunda opción es que Aarón haya desobedecido a Moisés y haya bajado hasta el pie del monte Sinaí, donde el pueblo le dice: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Yo me inclino por esta segunda opción de parte de la desobediencia de Aarón. Luego el pueblo dice: porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Aarón sí sabía qué le había pasado a Moisés, y el mismo pueblo sabía qué le había pasado a Moisés. Sabían que estaba en la cima del monte recibiendo instrucciones de parte de nuestro Dios. Desde el versículo 2 en adelante viene la hechura del becerro de oro. Aarón les dice: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos y se los llevó a Aarón. Dice el versículo 4 que él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mientras esto sucedía al pie del monte Sinaí, en la cima del monte aparece el diálogo entre Moisés y Dios. Y en el versículo 7, Jehová le dice a Moisés: anda, Moisés, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de una dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Mes y medio atrás, 40 días atrás, Dios le había dicho al pueblo: no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar. No se inclinen a ellos. Ellos habían escuchado de Dios eso en vivo y directo, y sin embargo, aquí están diciéndole a Aarón que les haga un becerro de oro. Por supuesto, el primero que sufre una gran decepción es Dios. Se decepciona de este pueblo. Yo he visto a este pueblo, dice el versículo 9, que por cierto es pueblo de dura cerviz. El versículo 8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. El versículo 10 dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Estaba tan decepcionado Dios de este pueblo, hermanos, que estaba decidido a destruirlo. Estaba decidido a hacerlos trizas porque no habían escuchado su voz. Ahora, en el versículo 11, es Moisés el que ora en presencia de Jehová su Dios. Dice el versículo 11: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Hermano, y lo que yo veo aquí de este versículo 11 y versículo 12 es algo que yo quiero compartir con ustedes. Y es el deseo de Moisés de que a Dios, de que la obra de Dios salga adelante a pesar de los errores que pueda cometer el pueblo. Una de las cosas que me encanta del apóstol Pablo y que hace mención de Timoteo, lo tenemos en Filipenses. Vamos allá a Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí, mis queridos hermanos, encontramos a Moisés ocupándose y preocupándose de los negocios de nuestro Dios. Todos buscan lo suyo propio. Son muy pocos los que buscan de los negocios de Dios. En el versículo 12, Moisés va a pedirle a Dios que cambie su decisión, que no destruya a este pueblo.
Y fíjese lo que dice en el versículo 12 o en el 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Y con qué confianza, hermano, se acerca Moisés aquí a Dios? ¿Con qué confianza? Es increíble, maravillosa la amistad que habían hecho estos dos seres, Moisés y nuestro Dios. Moisés ocupándose y preocupándose de la obra de Dios, de los negocios de Dios. Señor, no destruyas a este pueblo. Señor, piensa, ¿por qué han de hablar los egipcios? ¿Por qué van a estar hablando los egipcios y diciendo, este Dios los sacó a ellos para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Señor, que esto no acontezca. Vuélvete del ardor de tu ira. Y Moisés, con la confianza, le dice, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Qué bonito, hermanos, que haya gente que se ocupe de los negocios de Dios, como lo hizo Timoteo, como lo está haciendo Moisés, como lo hizo Jesús a los 12 años, cuando se perdió en el templo. Y fueron María y José a buscarlo. Y la respuesta de Jesús es, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Qué bonito cuando hay un pensamiento claro de ocuparnos en los negocios de Dios, de sentir en carne propia lo mismo que pueda sentir Dios, como lo vamos a ver más adelante, pero que nos preocupe la obra de Dios. ¿Por qué van a decir los egipcios? ¿Por qué van a hablar los egipcios diciendo, este Dios los sacó de Israel, los sacó de Egipto para venir a matarlos aquí en el monte Sinaí? No, Dios, cambia de parecer. Ese no fue el propósito con el cual tú los sacaste de ahí. Vuélvete del ardor de tu ira. Regresa, piensa de nuevo. Y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Le sigue diciendo, acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y tomarán la heredad para siempre. Mire, hermanos, cuando uno busca que la obra de Dios salga adelante, cuando uno se ocupa en los negocios de Dios, uno se ocupa para que el plan de Dios se siga llevando a cabo. Fíjense que en el versículo 10, que lo tenemos ahí en pantalla, Dios le dijo, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Fíjense lo que le está diciendo Dios a Moisés, yo los voy a consumir y Moisés, yo voy a hacer de ti una gran nación. Y en el versículo 13 es Moisés el que le está diciendo, no, Dios, yo no quiero que hagas de mí una gran nación. Yo quiero que te acuerdes que fue a Abraham que tú le prometiste que iba a ser de él una gran nación. Acuérdate de Abraham, acuérdate de tu hijo Isaac, de su hijo Isaac, y de Jacob, que es Israel, de Jacob, que es Israel. Fueron tus siervos. A ellos tú les juraste por ti mismo y le has dicho, yo voy a hacer de ustedes una gran nación, yo voy a multiplicar vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad. Moisés ocupándose del negocio de Dios, Moisés ocupándose en que el plan de Dios se lleve a cabo tal como Dios lo había proyectado. Si Moisés se estuviera ocupando en los negocios, en sus propios negocios, como le dice Pablo a Timoteo, porque cada quien se ocupa de lo suyo propio, Moisés hubiera dicho, uy, esta es la oportunidad de que Dios haga de mí una gran nación. Mi nombre va a ser exaltado. Ya no va a ser la nación de Abraham, ya va a ser la nación de Moisés. Y Moisés no quiere eso. No destruyas a tu pueblo, no lo destruyas, arrepiéntete. Y en el versículo 14, hermanos, dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo.
Wow. Moisés, vuélvete del ardor de tu ira, le dice Moisés a Dios, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Le recuerda la promesa hecha a Abraham. Entonces dice el versículo 14, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Pero ahora recordemos por qué está aconteciendo este diálogo. Porque Aarón tiene una fiesta armada en el pie del monte Sinaí con el becerro que habían hecho, mente de becerros todos ellos, politeístas todavía, haciendo una fiesta, adorando al becerro, pero en su mente y que en honor a Jehová, como le había dicho Aarón. Dios en su omnipresencia y en su omnisciencia sabía lo que estaba pasando ahí abajo. Por eso ardió su ira y le está contando a Moisés, pero Moisés solamente está conociendo lo que está pasando porque Dios se lo está contando. Pero hermano, una cosa es que a uno le cuenten y otra cosa es que uno lo vea. Y en el versículo 15 dice, y volvió Moisés, Dios le había dicho, baja Moisés, desciende. Moisés obediente, dice el versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Qué maravillosa debió haber sido esas tablas. Imagínense, hermanos, escritas por delante y por detrás, de uno y de otro lado, con la caligrafía de Dios. Y uno se puede preguntar en qué idioma escribiría Dios, cuál sería la letra de Dios. Pero Moisés bajaba con esas tablas. Moisés sabía lo que estaba pasando porque Dios se lo había dicho. Versículo 17. Acuérdese que había dejado a Josué un nivel más abajo. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés que ya venía bajando. Alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió, no es voz de alaridos fuertes. Dios acaba de decirme que están adorando al becerro. No es voz de alaridos fuertes, ni voz de alaridos débiles. Voz de cantar, oigo yo. Ahí lo que hay es una fiesta, Josué. El pueblo está desenfrenado haciendo una gran cantidad de cosas que están desagradando a Dios. Versículo 19. Hace rato dije que una cosa es cuando uno se la dice y otra cosa es cuando uno las ve. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, cuando Moisés llegó al campamento, que vio el becerro, vio las danzas. ¿Qué pasó en Moisés, hermano? Lo que había vivido Dios, ahora lo está viviendo Moisés. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. El que le había dicho a Moisés, el que le había dicho a Dios, perdón, que tal cosa no acontezca, no destruyas a este pueblo, ahora está viviendo en carne propia lo que Dios había vivido en los momentos que él estaba hablando con él. Moisés, estoy decepcionado. Este pueblo me tiene decepcionado. Y cuando Moisés baja, también sufre la decepción y se llena de ira. Y el hombre más manso de la tierra que le había dicho a Dios, no, Señor, no los destruyas, ahora está lleno de ira y trae algo tan valioso en sus manos como las tablas de piedra hechas por Dios y las tira contra el piso. Las quebró al pie del monte. Y en el versículo 20 dice, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ustedes querían adorar. Mira, el becerro lo volvió añicos, lo molió, lo redujo, lo puso en tazones de agua. Ustedes querían, israelitas, ustedes querían adorar al becerro, a los dioses que lo habían sacado de Egipto. Ustedes faltaron contra Dios. Vean esto. Y les dio a beber a los hijos de Israel.
¿Cómo sería el ardor de la ira, de lo que estaba sintiendo Moisés? Moisés había sentido y se había ocupado en los negocios de Dios. Ahora Moisés está sintiendo el celo de Dios. El celo de Dios en ese momento. Y en el versículo 21, hermanos, le reclama a Aarón. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y la respuesta de Aarón, hermanos, la respuesta de Aarón, no se enoje mi Señor, tú conoces que el pueblo, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. O sea, Aarón no ni siquiera muestra un poquito de arrepentimiento o de aceptar la responsabilidad como líder que era de ese pueblo. Aarón había estado de la mano derecha de Moisés. Aarón había visto el poder de Dios, VIP. Y le dice, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que está inclinado al mal. Porque me dijeron, y la razón que da Aarón es la razón más absurda. Me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron, dice. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, no dice que le dio forma con buril, no dice que él fue el que lo hizo, no. Luego eché el oro al fuego y salió este becerro, mirá qué cosas, ¿no? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso a Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. El que les había dicho a Dios, no los destruyas, el celo es tan grande por la obra de Dios que ahora es él el que los manda a destruir. Y ahí viene la consagración de la tribu de Leví como tribu encargada al servicio de Dios. Dios también quiso destruir a Aarón. En Deuteronomio nos dice que Dios quiso destruir también a Aarón. Y Moisés oró para que Aarón fuese rescatado, para que Aarón saliera adelante, para que fuese perdonado. ¿Y quién fue Aarón después? Aarón en este momento era el jefe de la tribu de Leví. Y la tribu de Leví mató a todo el mundo, pero no le tocaron a Aarón por la mediación que hizo Moisés por Aarón. Pero Dios después le dio una segunda oportunidad a Aarón y llegó a ser el sumo sacerdote de la nación de Israel, el primer sumo sacerdote. Entonces, mis hermanos, lo que quería compartir con ustedes durante esta noche es que, al igual que Moisés, nosotros debemos también ocuparnos de los negocios de Dios. Decirle a Dios, Dios, quiero hacer esto por tu obra. Orarle a Dios, quiero hacer esto por tu obra. Quiero evangelizar, quiero enseñar, quiero predicar. Ocuparnos de los negocios de Dios, como Pablo dice que Timoteo se ocupó de los negocios de Dios. Hay algo que está sucediendo en la iglesia a nivel regional, nacional, mundial. Y es que cada quien está agarrando, como dijo Pablo, cada quien se ocupa de lo suyo propio. Y no nos estamos ocupando de los negocios de Dios. Moisés se ocupaba de los negocios de Dios. Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Usted los sacó para matarlos. Pablo dice en Romanos capítulo 2 que yo con mi vida puedo hacer
o que glorifique la gente a Dios o que la gente blasfeme de Dios. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que predicas que no sea de adulterar, adulteras. Tú que predicas que no sea de mentir, mientes. Haciendo estas cosas con esa actitud, hacemos que los gentiles blasfemen el nombre de Dios. Hacemos que los egipcios murmuren de Dios. Y eso fue lo que trató Moisés de evitar. Nos debe ocupar y preocupar. Nos debe preocupar y nos debe ocupar la iglesia del Señor. Y sentir el celo que sintió Moisés cuando vio en carne propia lo que Dios había vivido cuando vio al pueblo entregado a la idolatría. Y una de las cosas más maravillosas de lo que hemos estudiado hoy es que Moisés llamó a Dios al arrepentimiento. Arrepiéntete de este mal. Dice, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, dice el versículo 12 del capítulo 32. Y el versículo 14 dice, entonces Jehová se arrepintió. Solo cuando tenemos una comunión plena con Dios, se puede llegar a este punto. Hablar con Dios, decirle a Dios. Ocupémonos de los negocios de Dios. Qué bonito que ustedes hayan mantenido este ministerio durante 2 años, hermano. 2 años llevamos de pandemia. Y mucha gente se ha acercado a Dios y se ha mantenido en Dios por este ministerio que ustedes han empezado y que han mantenido a través de los 2 años. Eso es una manera de ocuparnos de los negocios de Dios. Que el mismo ánimo que vio Pablo en Timoteo, lo encuentre Dios en cada uno de nosotros. Ya no me alargo más, no sé cuánto sería el tiempo que me tomé en darle esta palabra. Ruego que Dios les bendiga a cada uno de ustedes grandemente. Muchas gracias.